¿Qué tal, Misha? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué pasa, Javi? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí tenemos a nuestro compañero de transmisión hoy, es Misha. Comento un poco mi historia con él. Yo lo conocí en el instituto, vino desde Ucrania y hicimos amigos y tal. Y bueno, creo que hemos sido bastante compañeros durante unos 6 años así, hasta que bueno, él ha ido viniendo de Ucrania y tal. Y ha hecho universidad aquí en España y todo. O sea, un tío formado, un tío que ha estudiado, o sea, no es un de la calle ni nada. Si fuera algo, te hemos dicho. Así que nada, nada, Misa, preséntate tú si quieres un poquito y cuéntanos un poco la situación actual, como quieras. Sí, pues nada, me llamo Misha, tengo 23, actualmente estoy en Ucrania, en la provincia, bueno, no voy a decir dónde. Eh, y nada, me gustaría compartir con vosotros principalmente pues, sobre el tema de la invasión rusa en Ucrania, que está sucediendo aquí. Y para comenzar, creo que sería bastante interesante para la gente explicar un poco qué pasaba desde el 2014 hasta hoy en día y cómo ha podido ser esto que se han, pues eso, que ha comenzado una guerra a este nivel. Y si te parece, comienzo Sí, sí, con, adelante. pues nada, mira, en 2014, si volvemos a 2014, si os acordáis, Ucrania pues estaba bajo un presidente prorruso que se llamaba Yanukovych, Viktor Yanukovych. No sé si lo conocerá mucha gente, pero bueno, que Sí, era un prorruso. Y ese presidente dio a un pueblo como un mensaje y el pueblo lo apoyó, le creyó. Ucrania debía de entrar o firmar un tratado económico con la Unión Europea y de dar paso, pues eso, primer paso para entrar en general a la Unión Europea. Y el día para firmar el tratado, pues eso, no se firmó, dio el paso atrás y la gente salió a la calle en 2014. En 2014, chavales jóvenes y nada, llegó la policía y pues, o sea, llegó la policía y nada, se derrumbó todo, la idea de entrar en la Unión Europea, hubo un descontento muy grande por parte de la población, salieron, no sé, no recuerdo la cantidad, pero recuerdo que era un mogollón de gente, la plaza de Kiev estaba pues eso, a tope y finalmente pues lo que ocurrió es que pues eso, ganó finalmente, pues eso, la revolución la ganó la parte proeuropea, pero pasaron un mes y comenzó el conflicto con Crimea. Es decir, vinieron soldados que principalmente se supone que por parte de Rusia se decía que no eran soldados rusos, pero todo el mundo pues entendía qué estaba pasando, porque eran militares con uniformes en verde, pero sin bandera rusa, que es la táctica que utilizaban estos últimos 8 años la parte rusa, que es metía su ejército militar en el territorio ucraniano, pero bajo el lema de que son propios ucranianos, para que nos entendamos. ah, En Crimea lo que pasó, pues finalmente todos lo vieron, hubo un ¿cómo se dice? No recuerdo esa palabra española. El gobierno propio ucraniano no dio frente a esa ocupación en ah, Crimea, por lo tanto fue una ocupación bastante fácil por parte rusa, no hubo ninguna guerra ni tal. Pero luego pasó la parte de Donbass, empezó un conflicto en Donbass, intentaron hacer la misma idea que en Crimea, es decir, vamos a decir, sí, sale bajo el lema un par de gente a las plazas, ¿no? A lo mejor 100, 200 personas, y nada, dicen, pues ahora mismo este territorio va a ser pues independiente, porque nosotros tenemos cultura rusa, queremos estar con Rusia, ¿no? ah, Y dicen, pues esto ahora es propio país y tal. En este caso ya no es como en Crimea, porque Ucrania ya ve, o sea, el propio gobierno claro. ve que hay que darle frente, porque si no esto va a lo grande, ¿no? Verá Vamos a ver, más. aquí pasa algo, ¿no?
y empieza el conflicto en Donetsk, que es la zona de Donbass. Mucha gente también, no sé si por aquí hay gente de fútbol, pero conocerá el Shakhtar Donetsk, que Ujú. es el propio equipo de la ciudad. Y comienza la batalla por el Donetsk y Lugansk, que son dos regiones del este de Ucrania que están pegadas con Rusia. Empieza el conflicto, empieza una guerra. Ucrania, obviamente, la idea de Ucrania en este tiempo, en 2014, era defender su territorio y no perder más territorio aparte de Crimea. La parte, dicha gente que quería entrar con Rusia, algunos, no todos, hay que entender muy bien esa parte porque provincia de Donetsk, que ahora a posteriori pues comentaremos un poco para que entendáis cómo funcionaba todo eso, porque Cataluña para España es algo parecido. Lo que pasa es que no hay armas en el medio. En Donetsk lo que pasó es parecido la historia con Cataluña, pero con armas. Entonces, obviamente Rusia pues ayudaba, porque para Rusia es un territorio muy importante geopolítico. Geopolítico es muy importante, tienen salida al Mar Negro y también hay que entender que hay una provincia, o sea, arriba de Crimea hay una provincia de Ucrania que es de Gerson y pasaba el río Dnieper, pasaba pues eso, por toda Ucrania y caía en el Mar Negro. El río Dnieper tiraba agua a Crimea. Ahora, después de 2014, han cerrado el grifo, entonces lo que es Crimea se ha quedado sin agua. No sé si me explico, pero Crimea está bajo el mando de ruso. Sí. Entonces necesitan de alguna manera pues reconquistar o no sé, para ellos es pues eso, volver, para ellos es territorio ruso de toda la vida, Claro, de así, la URSS. Vale. de la URSS. Y pues eso, comenzó el conflicto en Donetsk, que ya como sabéis duraba 8 años. Lo que pasa es que pasó a una etapa de trincheras. Empezaron los diálogos entre los políticos, empezó el diálogo de Normandía entre Francia, Alemania, Rusia y Ucrania involucrada y se firmó también un tratado de Minsk donde hubo unos subpuntos que ahora no sé si sería lo correcto entrar en cada punto que ponía en ese tratado, pero la idea era pues, que ese tratado de Minsk iba a solucionar el problema de Donetsk y Ucrania volvería a tener ese territorio, pero donde Donetsk tendría autonomía. Ah, Pero no sucedió, acabó todo en 2022, cuando el 24 de febrero, como sabemos todos, aunque si os acordáis, ante esto, hace 2 meses, o sea, el mes de diciembre, enero y noviembre, en caso, Rusia empezó a desplegar militares en gran cantidad en las fronteras ucranianas. Obviamente hubo mucha tensión hasta que estalló en 24 de febrero una guerra donde ya Rusia decide en comenzar, como ellos dicen, una operación especial de, bueno, como ellos dicen, es como quitar la quitar la nacionalidad, bueno, no sé, es que son palabras que ni yo quiero comentarlas porque me suenan como una barbaridad, primero, y de deshacer la militarización que Rusia decía que había en Ucrania por parte de la OTAN. sí, vosotros como ucranianos, Idea general de lo que dijo Putin, el señor Putin, pero acabó pues una batalla. como ucranianos, ¿creíais que esto iba a llegar a las armas? O sea, después del desplegamiento de tropas, así como una ofensiva que a lo mejor, pues, a lo mejor llegó o a lo mejor no. A lo mejor lo han hecho para simplemente asustar un poco. ¿No creéis que iba a llegar a más? Sinceramente, nadie creía que Rusia iba a invadir Ucrania, Kiev y, bueno, Ucrania en general, porque hay que entender que hay mucha gente, sobre todo la parte del este de Ucrania, que es la ciudad de Kharkov, la Ujú. ciudad de Mariupol, que todos habéis visto en las noticias, Sí. donde hay muchos familiares. O sea, imagínate, un hermano vive en Ucrania y el otro vive en la parte de Rusia y a lo mejor hay 30 o 40 kilómetros donde, pues eso, pasa la gente todos los días y al fin y al cabo la gente tenía pensado y se lo creía que el conflicto de Donetsk poco a poco se iría, pues de alguna manera acabaría, pero no, o sea, nadie se lo esperaba, la verdad, es que nadie se lo esperaba, ni yo tampoco, personalmente, porque yo ya te digo,
yo tenía mi vida, bueno, he comenzado de montar mi vida en Ucrania, eh, me iba bastante bien en el trabajo, me iba todo bien, la verdad, y no, o sea, obviamente había riesgo, pero es que la idea de que teníamos muchos años de historia con Rusia y muchos lazos culturales, aunque Ucrania hay que entender que Ucrania tiene su propia cultura, su propia lengua, pero había muchos lazos y no me lo imaginaba, la verdad, Ya. ni Ucrania entera, y eso te lo puedo asegurar. Hablando un poco con lo del tema de Donetsk y Lugansk, Sí, hombre. eh, ¿tú crees que hay, como has dicho, una similitud con Cataluña, Sí. pero sin armas? Entonces, ¿tú crees que aquí estas dos ciudades podría llegarse a un acuerdo como para hacer una especie de Crimea, Ucrania? Es que, a ver, Cataluña, quiero poneros un poco del ejemplo de Cataluña para que en España podáis entender un poco cómo ha sido esto posible, ¿no? Imaginemos que en Cataluña, ¿no? Hay propia lengua, ¿no? Hay propia cultura, hay mucha gente que quiere independizarse, es verdad, Sí, pero hay que también entender la parte de que hay un 50% en Cataluña también que quiere estar con España, ¿no? Imaginemos. Y en Donetsk, en 2014, pasaba lo mismo. Es verdad que había mucha gente prorrusa que decía, bueno, que yo quiero ser ruso, ¿por qué ahora me imponen, o bueno, me imponen, ¿por qué tengo que hablar ucraniano? ¿Por qué tengo que, pues eso, seguir con los momentos culturales de Ucrania cuando yo me siento ruso y quiero vivir en Rusia? Hay que entender que en Donetsk no hubo ningún referéndum legal, ni reconocido por la OTAN, o sea, hubo un referéndum, pero no fue reconocido por ningún país del mundo. Bueno, mayoritariamente, hubo algunos países que lo reconocieron, como Bielorrusia o la Corea del Norte o Siria. Y, y claro, no hubo ningún referéndum. Lo que hubo es un asalto con armas a las administraciones, hubo un asalto y donde no dieron posibilidad de hacer un referéndum legal porque había un 50% de también gente que quiere, o sea, hay una parte, ¿vale? Hay una provincia o dos provincias donde alguna gente quiere vivir con Rusia, pero otros quieren vivir con Ucrania. Lo que pasa es que a la gente que quiere vivir con Ucrania no le dieron esa opción de elegir. Es decir, como una guerra y yo qué tengo que hacer. O sea, yo me tengo que ir pues, si no quiero estar en medio. O sea, mucha gente se tuvo que desplegar, se fueron de Donetsk y hicieron un referéndum con la gente que se había y los resultados publicaron, pues eso, lo que quisieron, claro. básicamente. Y por eso pongo un poco de ejemplo a Cataluña, porque imaginaros que ahora mismo no tenemos a Francia, ¿no? O Andorra con los quien hace Cataluña la provincia, sino a un tal Rusia. Imaginaros que Cataluña, ¿no? Pues esa gente, ese 50% de españoles que quieren vivir en una Cataluña con España, les echan de su casa, les dicen, ahora os tenéis que ir porque hay una guerra, ¿no? Con armas, y ese 50% que son catalanes, pues hacen un referéndum, pero bajo militares que son, pues, rusos. O sea, no se entiende Claro. esa parte. Y nuestro presidente lo decía, por ejemplo, en el Tratado de Minsk que había dicho anteriormente, o sea, bueno, no, para explicarme mejor. En Minsk se reunían unos tales grupos, se reunía la parte rusa, la parte ucraniana y tal representantes de esas regiones, ¿no? Nuestro presidente siempre decía, ¿por qué tales representantes que vienen a hacer ese diálogo para poder firmar el tratado y tal, por qué representaban la parte de Donetsk la gente que quiere estar con Rusia? Porque la gente que no quiere estar con Rusia también existe y son de ahí. Eso es lo que quiero Sí, 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 está claro. decir a la gente. Está claro. También hablando del tema bueno, relacionado un poco con España, lo que hablamos tú y Ujú. yo previamente al directo, el tema de, bueno, las peticiones que te han llegado pacifistas de firma este enlace y tal, Sí. em, para llegar a una especie de, no sé si de paz o ¿os puedes explicar un poco esto? ¿Qué es lo que realmente te llegaba? No, últimamente, o sea, he visto también muchas como peticiones.
no solo por parte, o sea, no solo en España, sino en muchos países como Hungría o Polonia o Francia, Alemania también, sobre todo, donde existe una idea de que la OTAN no debería ayudar ahora, o sea, ayudar con armas a Ucrania, con armas. Y esa idea a mí, por ejemplo, yo no la llego a entender, primero porque hay que entender que Ucrania está luchando ahora mismo contra un país que, que tiene, pues, es el, no sé, el doble, el triple de grande, tanto en territorio como con armamento, como con personas. Es decir, estamos hablando de un país que está invadiendo a otro y el otro es Ucrania. Y Ucrania, quieras o no, puede aguantar hasta un cierto tiempo, pero necesita una ayuda de armamento. Al menos estamos hablando de armamento, pues, antiaéreo, porque Ucrania, por ejemplo, no tiene esa tecnología que tiene Israel. Israel, como sabemos todos, tiene el cúpulo, ¿no? El cúpulo donde les protege de las bombas antiaéreas. Ucrania no. Entonces, Ucrania lo que solicita a la OTAN es cerrar el cielo o al menos darnos esa posibilidad de defendernos en el cielo, es decir, aviones, misiles antiaéreos, etcétera. Ahora mismo, pues, a Ucrania le falta ese armamento y lo que pasa es que nos están machacando desde el cielo. Desde el Claro. cielo, ciudades como Mariupol, ciudades como Kharkov, el este, sobre todo. El este, sobre todo, están sufriendo mucho en Y este. te voy a preguntar, tú poniéndote en, volviendo a lo de antes, poniéndote en la cabeza de Putin, eh, ¿puedes considerar que la OTAN está amenazando bueno, a Rusia porque ciertos países del este también se han unido a lo que es la organización de la OTAN y tal? O sea, ¿crees que tú puedes O sea, tú me llegar estás a entender eso? Yo entiendo perfectamente lo que decía, la idea que tiene Putin. Putin, la idea que tenía es, o sea, que nos han traicionado porque me acuerdo que salió diciendo que bueno, que después de caer la pared, bueno, pero no me sale El la muro, el muro. palabra, después de caer el muro de Berlín, Sí, la OTAN les dijo que no se iban a mover hacia el este, ¿no? Eso es lo que me preguntas. sí, sí, sí. Como, pues, pero después de eso comenzaron a, pues eso, a unirse Polonia, países bálticos, Lituania, Estonia, Rumanía, etcétera. Pero ahora es cuando volvemos, o sea, dices, vale, la OTAN se está, pues, creciendo, pero no nos tenemos que olvidar que cada país tiene el derecho de autodeterminación, o sea, cada país, como tanto de Ucrania. Ucrania tiene todo el derecho del mundo de decidir cómo defenderse. No estamos hablando de unirse a una unión que la principal idea es de atacar o invadir. La OTAN es una unión de defensa, es decir, la idea de la OTAN es defenderse y lo tienen escrito en sus, bueno, ¿me entiendes? Sí, sí, En sí. sus papeles oficiales. Y también tenemos que entender una cosa, que ¿quién comenzó todo esto? O sea, ¿quién comenzó invadiendo Crimea? ¿Por qué la OTAN, o sea, ahora tiene más armas, más soldados en el este? Porque empezó Rusia a mover militares en territorio independiente de otro país, encima que tiene fronteras con la OTAN. O sea, si os acordáis, por ejemplo, los países bálticos no tenían ni soldados ni armamentos así más potentes hasta 2014. Después de 2014, de haber pasado con la Crimea y Donetsk, obviamente la OTAN necesita hacer algo, o sea, necesita también disminuir esos riesgos. Los disminuyes poniendo más defensa en tus fronteras, básicamente. O sea, yo entiendo a Putin, pero Putin también tiene que entender que él no es aquí el zar del mundo y tiene que convivir en Europa, en el mundo, con otros países. Y cada país tiene derecho de autodeterminación. Tanto sea la OTAN o no, porque yo no te estoy diciendo que la OTAN, Ucrania es, ahora después de lo que ha pasado, ya te digo yo que hay mucha gente que tiene muchas preguntas a la OTAN y en concreto si hace falta entrar en esta unión.
¿Y crees que si Ucrania entra en la OTAN esto puede llegar a peores cosas? Bueno, ahora mismo no creo que entre Ucrania en la OTAN, porque primero tenemos Hungría que lo está todo cerrando, o sea, no da paso, no cede. Y hay muchos países como, por ejemplo, Alemania también creo que el canciller, no me acuerdo cómo se dice en español, Canciller. el presidente, vamos a decir así, ¿no? Sí. El canciller de Alemania dijo que no iban a cerrar el cielo y ni iban a proporcionar así más armamentos. Bueno, que no iban a cerrar el cielo por motivo, pues eso, por seguridad para no comenzar una tercera guerra mundial. Ya. ¿Y tú Así qué- que y Ucrania, yo estoy casi seguro de que Ucrania no va a entrar en la OTAN, no es casi imposible. Es más, te puedo decir que ahora mismo, hace poco, salió el presidente de Ucrania y dijo que o sea, el gobierno se está planteando de crear una nueva unión, porque hay que entender que muchos países de la OTAN sí que están dispuestos a entrar en el conflicto, al menos cerrando el cielo o proporcionando armamento antiaéreo, así como Polonia o Gran Bretaña. Son países que sí que estarían dispuestos. Por esa razón, se propone de crear una nueva alianza que se llamaría U24, donde harían países que quieren y la ideología es de actuar en puntos calientes, sea donde sea, en cualquier parte del mundo, si se necesita ayuda humanitaria, bueno, de todo tipo, y que tendría que actuar en 24 horas. Eso, pues un poco cuéntame, así. cuéntame si puedes, a ver si me puedes decir, poniéndote en la cabeza y en el sentido ucraniano como es, ¿crees que Ucrania Mm. cabe que Ucrania se rinda en algún momento? Es que, sinceramente, es imposible. Yo creo que, aunque imaginemos que hoy en día creo que va a ser imposible, con una ciudad como Kiev, donde viven ahora mismo, después de que se han ido mucha gente, actualmente aún viven 2,5 millones de personas, aunque cayera Kiev, cayera el gobierno, cayera lo que cayera, guerra aquí. O sea, siempre va a haber guerra, ya te lo digo yo, porque hay mucha gente que no está dispuesta de tirar la toalla y van a luchar. O sea, yo estoy confiado al 100%. Esto es como cuando te echan en tu casa y te dicen, ahora, pues te tienes que ir porque sí, porque lo decido yo. Y sí, a lo mejor hay alguien quien se va, quien decide, pues eso, seguir con su vida, pero hay mucha gente que está, pues, que o muerte o me quedo en casa. Es así. O sea, yo estoy casi seguro que no va a pasar eso. O sea, Tema, lo que sí que puede pasar es una catástrofe humanitaria, eso sí, que ya en muchas ciudades ya ha comenzado. ya, estamos viendo que están destruyendo, bueno, creo que era Mariupol, ¿no? La que habían destrozado totalmente. Sí. Mariupol es un ejemplo claro, es Guernica para España. Pues Mariupol es lo mismo para Ucrania ahora mismo. En su tiempo Guernica y ahora pues esto. Y es una ciudad es una ciudad, hay que entender, donde vivían casi medio millón de personas. Casi, no sé, Valencia, por ejemplo, tiene 1 millón o por ahí. Y pues casi mitad de Valencia, imagínate. Y no hay ningún edificio Que que haya quedado en no, pie. no que haya quedado bien. Cuéntame si quieres también, ¿tienes alguna historia en cuanto a, o sea, una historia curiosa o bonita de la guerra que te hayan contado que sepas de... Por ejemplo, vimos también noticias que salía, aquí en España se hizo un soldado que salía haciendo TikToks para su hija, para que viera que Mm. viera que todo le iba bien y tal, que esto era como una especie de juego o algo así. ¿Alguna historia que Mm. tengas así que sepas de primera mano? A ver, de primera, es que es difícil de contar. Bueno, al chico este lo conozco y lo conoce en toda Ucrania, los TikToks que hace, de hecho. Luego, es que la verdad es que las historias así, a ver, recuerdo a un niño, por ejemplo, que se fue solo, o sea, que se Así, fue el niño solo también, es verdad. El del número A de teléfono, Eslovenia, creo. Sí, le también. pusieron el número de teléfono y se fue solo a Eslovenia. O sea, son historias.
Me gustan mucho las historias que tienen que ver con la solidaridad, sobre todo con el pueblo polaco. El pueblo polaco ha demostrado a Ucrania que realmente les preocupa, están dispuestos a ayudar y hacen todo lo posible para poder ayudar a Ucrania. Y es así, la verdad. Que yo personalmente no me lo esperaba, eso de los polacos. Es así. Conociendo cómo son también y de sus, pues eso, porque todos los países tienen sus historias, pero Polonia nos ha demostrado realmente que son como un pueblo hermano para Ucrania. Otras historias, es que hay que entender que en la guerra hay historias bonitas, pero la mayoría de las noticias que escuchamos Malas. son malas. Y a mí, por ejemplo, que me hayan tocado a mí a primera persona, pues son historias de muerte o historias más feas, que no sé si quieres que te las cuente. Da igual, mejor no. Vale. Si también me gustaría preguntar, como dice también Ove por el chat, o sea, como tú te sientes, o sea, ¿realmente estás bien? ¿Cuáles tus sentimientos? ¿Tus seres queridos cómo están? Todo este tema. ¿Cómo lo están llevando en general? ¿Cómo lo están llevando? ¿Estás preocupado? ¿Tienes miedo? Sí, os explico. A ver, yo me acuerdo, por ejemplo, el primer día cuando comenzó la guerra, es que no lo recomiendo a nadie, o sea, no, es como, es muy fuerte y la verdad es que me empezó a latir el corazón, me acuerdo, los primeros 10 minutos me comenzó a latir el corazón muy fuerte por el miedo, porque estaba durmiendo y la verdad es que comenzó a las 4:30 de la mañana o por ahí. Estaba durmiendo y me empezaron a pegar golpes en la puerta porque tenía el teléfono en silencio. Nada, abrí la puerta y me dijeron: "Oye, Misa, que ha comenzado la guerra". Y yo, pues, cuando lo escuchas te imaginas que ya están los aviones aquí, ¿sabes? Además, yo me imaginaba realmente que Rusia, o sea, tenía una idea de una potencia rusa muy fuerte, entonces me imaginaba que en 2 o 3 horas ya estarían en Kiev, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces estaba en pánico, lo que dicen, todo el mundo cogiendo las cosas. Yo, por ejemplo, no me dio tiempo ni a coger nada, me dio tiempo a coger 2 chándales y nada, y ya a buscar a mis padres, a buscar a mis hermanos, todo petado de coches y luego con el paso del tiempo, quieras o no, te vas acostumbrando o sea, ya lo aceptas, ¿no? Pues vale, hay una guerra, pero pero es, no sé, o sea, duele mucho de que te tengas que ir de tu casa, no lo entiendes, la verdad, por qué me tengo que ir, por qué me tengo que mover de mi casa, eh, por qué Ucrania y por qué muchos niños de Ucrania tienen que morirse, y duele mucho, la verdad. O sea, es muy difícil, sobre todo, pues eso, como entender que esto se ha acabado, o sea, que se ha acabado la vida normal. Es muy difícil entenderlo. Y yo actualmente aún, o sea, ¿sabes? Hay ideas de, dices, me voy, ¿no? Pero es que no me quiero ir. ¿Sabes? Como una parte de mí dice, no me quiero ir, ¿por qué me tengo que ir? Pero luego pues te lo piensas y dices, es que si no, ¿cómo sigues? ¿Y cuándo acaba? No sabes cuándo acaba, Claro. porque esto a lo mejor va muy, muy largo y tienes que, pues, yo qué sé, al fin y al cabo tienes que comer algo, tienes que trabajar, tienes que sacarte algo de dinero. Porque Y el no, tema no, es tema de alimentación y tal, ¿cómo está el tema? ¿Están llegando ayudas de parte de los países europeos? Que sí. Así. sí, el problema con comida y así más, hay más en el este. En el oeste de Ucrania es más, hay suficiente de momento y no hay problemas con eso de momento. El único problema es que hay ahora es, pues eso, la zona de Mariupol, que está, pues eso, totalmente destrozada y no llega ninguna ayuda. Hay que entender que la ciudad está rodeada, no dejan pasar, no hay corredores humanitarios. Todo lo demás, comida llegan. Y hay mucha gente que está involucrada con ayudar y con llevar comida, agua, aunque estén cayendo misiles. O sea, hay que entender eso también, que hay mucha solidaridad Sí. por parte de muchísimos países. O sea, que tema comida está bastante por lo menos en tu zona, más o menos está, Sí, en mi zona se no hay puede aguantar. o sea, obviamente si vas a las tiendas no vas a encontrar todo. Claro, Es vale. para que tengáis una idea,
en un supermercado, si vais a un supermercado, vais a encontraros la misma imagen que hubo en España los primeros días de COVID. cuando comenzó el coronavirus, tal cual. Esa es la imagen de los supermercados. Es decir, tienes para encontrarte lo básico para... Y hay límite, obviamente, hay límite de compra. Es decir, Sí, si vas a eso comprar, salió en la televisión. puedes comprar, si son un paquete de espaguetis, pues puedes llevarte solo 2 como mucho, y cosas así. Supermercados, tema muy similar al coronavirus en España. Y el cómo, o sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, suena la alarma al día? Depende del día y depende de la zona. En mi zona, si sabéis, bueno, la zona, el oeste, yo estoy en el oeste, van cayendo misiles de vez en cuando. Entonces, si suena, suelen ser sí, de media tres veces al día. Por la noche, por la noche sobre las 4 de la mañana, a las 3 empieza a sonar. Hace una hora, que de hecho te pasé un vídeo, Sí, si hace una hora hubo. Y ayer, bueno, antes de ayer, cuando Biden vino a Varsovia, eh, cayeron 3 o 4 misiles en Leópolis, que es una ciudad que está a 30 kilómetros de la frontera polaca, y, y hubo una alarma que la verdad es que para donde estoy yo fue la primera vez así tan potente, porque no paraba de sonar. Cuando son a ese nivel ya es como te te asustas. están, no, te asustan, no, pero te dicen que te tienes que esconder, donde sea, básicamente. Sobre lo de asustarse, lo de las alarmas, va de cada persona. Yo, no sé, al principio, pues, es raro, creo que suena muy mal, suena peor que bueno, suena muy, muy feo, pero yo, por ejemplo, personalmente me lo tomo con calma, pero tengo amigos que están aquí ahora mismo conmigo y les entra ansiedad. Es decir, depende de cada persona y del susto que se lleva de cada persona. Ujú. Luego también que por el chat dicen que si tienes si hay búnker o un sitio donde protegerte, ahí por la zona. Mm. En las ciudades grandes, o sea, hay que entender que Ucrania es zona postsoviética y sí que hay búnkers en muchas ciudades grandes como Kiev, Kharkov, Leópolis, etcétera. En pueblos pequeños, yo estoy en un pueblo pequeño, la única solución que tienes es esconderte, no sé, no hay, búnker no hay, en mi casa no, búnker no hay. ¿Y has pensado venirte a España? Venirme a España. La verdad es que ahora mismo no podría deciros nada. O sea, no sé cómo la situación va cambiando rápidamente aquí. Es decir, no sé lo que pueda pasar en una semana, entonces no sé dónde acabaré dentro de una semana. Vale, Es decir, ya lo he que dicho, yo he hablado ya antes con Misa, las preguntas yo las haré, salvo que sea una pregunta así, no la haré, pero las preguntas que Misa prefiera no responder, pues hay que respetar lo que diga Misa y eso, lo o mejor sea, dicho. yo solo puedo explicar oficialmente lo que está pasando, y lo que está pasando es que del país solo pueden salir mujeres y niños, y los hombres que no, o sea, los hombres no pueden salir entre 18 y 60 años. Es decir, si eres hombre de entre 18 y 60 años no puedes salir del país y debes de afiliarte a las filas militares de Ucrania. Si no has tenido, de momento han cogido, bueno, están cogiendo a gente que tiene experiencia o que sea mayor de 27 años. Es decir, si has hecho la mili antes, pues vas, y si tienes más de 27 años. Si no has hecho la mili, debes empezar por lo menos a hacer la mili en territorio seguro de Ucrania. ¿No? Así estarás. A ti te veo bastante calmado, pero en general la gente ucraniana tiene miedo o es de un valiente, así como tú, porque yo te veo a ti bastante calmado. Yo estaría acojonado, ya te lo digo, pero también soy un poco cagao. Volvemos al tema de que te había dicho antes. Yo te puedo asegurar que los primeros días no tenía esa cara. Si de hecho me escribiste los primeros días y Y me yo dijiste no que no. estaba ni para conectarme, ni para hablar sobre el tema, porque era, pues, yo qué sé, era en mitad de carretera, todos, no sé, de hecho no nos poníamos ni la música en el coche, para que veáis cómo estaba la situación.
y la gente estaba o sea, muy caliente y con mucho miedo. Ahora, al pasar ya un mes, te acostumbras de alguna manera. Quieres o no, te acostumbras y ves las noticias. O sea, yo, quieras o no, pero nadie se esperaba que Ucrania iba a aguantar tanto y que se defendiera de esa manera. Pero la situación actual es que Kiev no está acogida, ninguna ciudad grande está acogida. La única ciudad que han cogido es de Jersón, aunque vuelven a vuelve a tomarla Ucrania, o sea, está así la situación. Y Mariupol es. Luego están los pueblos pequeños, pero las ciudades así grandes no han cogido ninguna después de un mes. Y tienen mucho el problema de Rusia, que también me gustaría comentarlo. El problema de Rusia es que están perdiendo a mucha gente. Y la putada de todo es que están cayendo chavales del 2004. O sea, es Sí, lo más fuerte, chavales de que 18 que años. vengan aquí a empezar. Sí, sí, 18 años, que 2004, o sea, dices: "Hostia", que yo no me lo imaginaba, ¿eh? Pero en 2004, no sé. Sí, sí. Y Mm. eso que has comentado, el tema de la información. Porque claro, todo el mundo sabemos que en la guerra se hace mucha propaganda. Pero claro, imagínate que dice Ucrania, que a lo mejor podemos pensar que Europa está con Ucrania y tal, pero y Ucrania puede decir tiene X muertos para hacer pensar que la guerra está a su favor. Bueno, y lo mismo Rusia. Seguramente sabemos que los países, sobre todo con China, que esconden muchos datos, que juegan un poco con eso. Entonces, ¿realmente en Ucrania tienes algún medio de comunicación que sea fiable en cuanto a bajas de una parte y de otra y tal? O sea, ¿sabes con qué fiarte y con qué datos manejarte? Sí, te explico. El tema de la propaganda. Hay que entender que en España también hay propaganda y en cualquier país hay Todos, en propaganda. todos. Cada canal, claro, en cada canal tiene como un jefe, así por decir, o una persona detrás, ¿no? Cada canal y cada medio de canal, como pues yo que sé, Media 3 tiene a su dueño. Telecinco, pues tendrá, Telecinco no sé si es Media 3. Bueno, la cuestión es que obviamente hay propaganda tanto telecomunicación ucraniana o rusa o polaca, bueno, etcétera. La cuestión es tener diferentes medios, o sea, cómo luchar contra una propaganda, ¿no? De dónde obtengo la información cierta. Desde parte de Ucrania, ¿cómo funciona? Nosotros, por ejemplo, tenemos medios de comunicación ucranianos, medios de comunicación rusos, quieras o no, pero nosotros podemos ver lo que dicen ahí. Luego tenemos medios de comunicación extranjeros, así como Estados Unidos, eh, diferentes medios de comunicación. Y luego tú estás dentro de Ucrania. Es decir, imagínate una persona de Kharkov ve lo que está pasando en su calle o en su barrio, ¿no? Luego, una persona puede hacerse una imagen de lo que está sucediendo, viendo un poco el panorama de todo, pues se hace una idea de lo que está pasando. Luego, obviamente, hay muchísimos canales de Telegram, cada uno elige cualquiera. Yo ahora mismo estoy siguiendo un canal que se llama Nexta. Nexta es un canal bielorruso, pero creado por gente que se fue refugiada de Bielorrusia, que están en Polonia. Son noticias para mí independientes, un poco porque transmiten todo lo que está sucediendo en el mundo, no solo en Ucrania. O sea, por ejemplo, si empieza algún movimiento en otras partes del mundo, pues también lo dicen y confío bastante en ellos porque considero que son independientes, quieras o no, aunque me pueda equivocar siempre, claro, no te digo que no, pero la idea de combatir la propaganda para que yo pueda hacerme una imagen cierta de lo que está sucediendo en Ucrania o con la batalla es tener diferentes medios de comunicación y yo poder reflexionar y hacerme una imagen global de lo que está pasando, cogiendo información de todos los lados. El problema de Rusia, ¿por qué en Rusia hay tanta propaganda? Es porque ellos tienen ahora mismo, pero ellos tienen única fuente de información y es la televisión rusa. Es decir, hay que entender también que antes, o sea, ahora mismo el 73% o por ahí, no me acuerdo cuánto, pero hay mucha gente de población rusa que apoya esto, o sea, apoya una matanza en Ucrania y donde mueren niños, abuelas, madres, aunque
el gobierno les decía al principio que iban a destrozar solo las bases militares, lo que decían. Pero lo que están haciendo no es así. Todo el mundo lo ve. Lo que pasa es que en Rusia no están, o sea, tú piensas que ellos han tenido propaganda durante 10 años diciendo que en Ucrania se están comiendo a los niños. Y la gente, pues, la gente sobre todo mayor, que es, Claro, o, que ha vivido la URSS, no, se lo creen, básicamente. se lo creen. De hecho, en Rusia lo que estaba pasando estos últimos 10 años, quieras o no, se parece mucho que es lo que pasaba en Alemania. Y si todo el mundo, creo que hemos visto la película La Ola, ¿no? La Ola es la película alemana donde, pues, vuelven a hacer la misma cosa que hacía Hitler, que es como empezó todo con SDAP, ¿no? Con un partido, cogen un dolor del pueblo, ¿no? Pues imagínate, después de la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán estaba dolido por muchas cosas. Empieza a machacar esa herida, ¿no? Empieza a decir, no, Alemania grande, Alemania, por lo mismo Rusia, Rusia igual, nos han traicionado, nos han machacado, nos han mentido. Rusia es un pueblo grande, vamos a ser aquí los mejores de todos. El pueblo pues le gusta, a todo el mundo nos gusta escuchar cosas bonitas de su país, así por decir. Y cuando esto va seguido también de que hay que ayudar a nuestros hermanos y cosas así, pues la gente se lo cree y se lo creía mucho, que sobre todo que Ucrania tenía nazis, que Ucrania tienen el gobierno a nazis, cosas así. Y claro, pues para Rusia es como una cosa muy dolida lo de el tema de los nazis, entonces es una palabra muy fuerte para el pueblo ruso. Se lo escuchan, se lo creen. Bueno, son 10 años, hay que entender también. Son 10 años diciéndole por la tele que Ucrania, gobierno nazi, gobierno que mata, yo qué sé, que va matando, que, bueno, cosas así, cosas, barbaridades, que al final la gente se lo ha creído a tal manera que imagínate el hijo, ¿no? Imagínate que tengo a padres, que son historias reales. Padres en Rusia, el hijo en Ucrania, el hijo les llama por teléfono a sus padres, les dice, que aquí no hay de eso, y no se lo creen, no le creen a su propio hijo. O sea, antes le creen a las noticias. Ha llegado a este cierto nivel y la gente, pues, en Rusia es así ahora. También en la tele ha salido algunas imágenes de gente rusa en Rusia en contra de la guerra, bueno, la invasión que hay en Ucrania. Mm, Y se le ve como la policía rusa, pues, calles, bueno, que está prohibido. No claro. puedes ir en contra de lo que. No hay libre expresión, es así. Y si es que si volviendo a las cosas graciosas, hubo esta chica que salió en Rusia con una pancarta en blanco, o sea, no había puesto nada, solo sacó la pancarta en blanco y la cogieron también. O sea, la cogieron enseguida. O sea, ahora mismo lo tienen como muy fuerte, no pueden salir nadie a la calle. Y, Y y otra historia también graciosa, que salió una chica también en Moscú, en esta mierda roja, que no me acuerdo cómo se llama, la Plaza Roja esa de que tienen. Salió una chica y hubo 2 o 3 personas y pues una cámara y un periodista. Salió una chica con la pancarta y le pregunta el periodista, ¿cuántos segundos crees que te cogen? Y ella empieza a decir, bueno, no, y ya la han cogido. Y luego viene otra chica y dice, si estoy a favor de la invasión, ¿puedo decir algo? Y dice, claro, claro, puedes decir si quieres a favor. Empieza a decir, estoy a favor y la han cogido enseguida también. O sea, están cogiendo a todos y no puedes salir ahora mismo en Rusia a la calle, de ninguna no sé, manera. porque claro, yo estoy viendo de cara también a lo que hablamos, del tema de cómo va a acabar esto, si va a acabar mañana, va a acabar la semana que viene, no sabemos cuándo, pero lo que quiero saber es, lo primero, si tú crees que a Putin, su operación especial, la Mm. invasión, está saliendo bien, porque yo he visto varios vídeos de YouTube para indagar un poco, que veo que no está saliendo bien las cosas, no está la guerra y está perdiendo muchos Mm. soldados y aparte no está saliéndole todo como lo previsto, porque ya decía Putin que la operación de Kiev ya había acabado. No sé exactamente hasta dónde quiere llegar, o sea, qué ciudades más quiere tomar.
cuál es su objetivo o los posibles escenarios futuros. O sea, ¿qué es lo que piensas si en esta reunión que dijimos que iba a haber de lunes de 3 días que iba a durar, que he visto también que existe, a ver qué es lo que van a hablar o no sé, qué piensas que va a pasar ahí? Si estás diciendo en la reunión esta que se propone hacerla, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Donde se Sí, reúne pues, la parte rusa y la parte ucraniana, ¿no? Eh, Mira, ayer mismo estaba escuchando al presidente ucraniano y lo que dijo es que Ucrania está está comentando la seguridad de Ucrania, o sea, es decir, lo primero de todo hay que entender que se decida lo que decida. Por ejemplo, si Ucrania quiere entrar en la OTAN o no, o si Ucrania quiere hacer esto o lo otro, lo va a decidir el pueblo y va a ser un referéndum. Porque quieras o no, en la constitución de Ucrania está puesto que Ucrania y el pueblo ucraniano va a seguir el camino de entrar en la Unión Europea y en la OTAN, que es como pues lo que quiere el pueblo, así por decir. Y hay que entender que para hacer un cambio constitucional se necesita un año, como mínimo, es lo que dijo el presidente, que quieras o no, tiene que pasar un año para que el cambio constitucional se pase. Eh, Además de eso, se tiene que haber un referéndum de cualquier cosa importante, tanto el tema con la lengua, el tema con todas esas cuestiones son momentos muy importantes para el pueblo ucraniano y lo tiene que decir el pueblo, no el presidente solo. Entonces, para que pueda haber algún cambio, primero se tiene que tomar algunas decisiones, como un acuerdo de que se va a hacer referéndum, de que se va a hacer esto, lo otro. Primero se tiene que llegar a un acuerdo, pero para que ocurra esto, o sea, ocurra lo que ocurra, si se llega a alguna solución o se encuentran algunos choques de entendimiento, tienen que salir los militares rusos del territorio ucraniano, al menos hasta el territorio donde estábamos hasta el 24 de febrero. Porque quieras o no, nosotros todo el mundo somos, o sea, todo el mundo entendemos quién es Rusia, entendemos cómo funciona esto y ahora mismo hablar de Crimea, hay que hablar de Crimea también, hay que hablar del Donbass, pero ahora mismo al menos es volver al territorio del 24 de febrero y establecer la paz, es decir, que no haya muertes y ya está. Que si se va a Eh, llegar a algún interés, es que hay mucha información. Hay fuentes que dicen que no, hay fuentes que dicen que algo se está encontrando. Por ejemplo, salió Erdogan, el presidente turco, que dijo que habían como encontrado puntos de interés en estas tres partes, pero en la parte esta no. Muchos sí. Entonces es como hablar. La cuestión es al menos hablar, porque si no, que haya diálogo. Pero si no hay diálogo tampoco va a pasar nada. De momento, si hay diálogo, a lo mejor algo se podrá encontrar, pero quieras o no, para Rusia yo no me lo imagino que ahora Putin dice, perdón, que esto ha sido un error, vamos a salir fuera. No, no me lo imagino. O sea, y yo me imagino que esto va a ser a la larga, no sé cuánto. bueno, iremos informando. Tema, también una preguntita que hacían por Instagram, educación y escuelas, ahora mismo, ¿cómo está el tema? Tú me dijiste de que es las universidades Eh, y eso. Mira, yo como tengo sobrinas, mis sobrinas no van ahora mismo ni bueno, mis sobrinas iban la guardería no van, entonces las guarderías aún no están comenzando a funcionar y tengo varias amigas que están estudiando en la universidad y las universidades pues telemáticamente Ah, sí que están funcionando. vale, bueno, Claro, los profesores dan clases claro, desde casa, pero sí que dan clases. vale. Y Colegios, ni idea, la verdad, colegios, zona conflicto no, zona del oeste, difícil de decirte, pero creo que telemáticamente también. Si las universidades están telemáticamente. Y ahora mismo zona Kiev y Kharkov, que según aparentemente son las ciudades más grandes de Ucrania, más importantes, ¿cómo está el tema en cada una? Pues mira, hoy, que de hecho yo soy de la zona de Kiev, es decir, hay que entender que Kiev, como Valencia, tiene muchos pueblos y muchas ciudades a su alrededor.
Y yo, por ejemplo, vivía en una de ellas que es Irpin, Bucha, que son ciudades que están pegadas a Kiev, que tienen 10 kilómetros, tienen. Son como ciudades satélites de Kiev. Y hoy han dicho las noticias que las han desocupado. Es decir, que Ucrania ha tomado, los militares ucranianos han tomado esas ciudades, pero sigue en guerra. Es decir, hay que entender que en una guerra pues toma, vuelves a tirarlos para atrás y es así todo el rato. Kharkov igual, lo mismo. Está, pues eso, las ciudades de satélites de Kharkov, mucha batalla y de momento así un poco, todo batalla. Que aunque mucha gente de vosotros a lo mejor os imaginabais que en el siglo XXI una guerra son lanzar 5 misiles y ya está, pero mira, no. No, no, está durando De más. momento sigue siendo matándose, son los que se matan son los soldados y la gente normal y corriente, así por decir. Sí, gente que no tiene culpa también. Obligada a ir también. Claro, pues sí, sí, sí. Al final mueren los, Sobre todo los... a mí sobre todo me da pena la gente, o sea, Hay veces que se va la conexión. Problema de la que conexión. pues por defender su casa, ¿no? Repite, Misa, porfa, que se ha perdido. Sí, se me escucha bien. Ahora, repite. Nada, ¿vuelvo a hablar? Sí, ¿O qué estás? sí, repite lo que estabas diciendo de la Pues nada, gente. que a mí, pues eso, me da sobre todo, sí, a mí sobre todo me da mucha pena, pues eso, los soldados rusos, porque hay mucha gente, como había dicho yo, que son gente joven de nuestra edad, de que no tienen la culpa de nada, y claro, es que a ellos les dicen tienes que ir, y si no, cárcel. Y si vas ahí, pues también, cosas así, y vienen chavales jóvenes y no saben, o sea, yo no entiendo vienen a otro país a invadir, entonces es otro estado de ánimo. El estado de ánimo de un militar ucraniano es muy diferente a un estado de ánimo de un soldado ruso. Eso es todo. Y eso tiene mucho que ver con la motivación. Tú piensas que estar en una batalla 3 o 4 días es muy duro, pero a lo mejor el ruso dice, yo esto no quiero, yo me voy a mi casa. Pero es que claro, si dices me voy a mi casa, a lo mejor te pegan un tiro o te meten en la cárcel o eres un traidor y es muy, muy difícil también para ellos, a muchos Claro. de ellos. Bueno, sí, habrá Y muchos sobre todo cuando, soldados que van así. claro, sobre todo es muy duro cuando te habían dicho en las noticias durante 10 años que vienes aquí y que aquí son neonazis todos y llegas y ves a gente normal. O sea, ves a gente que vivía su vida normal, que rutina, haciendo sus cosas cotidianas y nadie que quiere esto. Y ya está. Y yo no sé cómo se lo imaginaban, pero estoy 100% seguro de que se han encontrado con otra imagen, con una imagen de ciudades pues desarrollándose, ciudades con parques bonitos, con todo. Claro, no, sí, eso es verdad. Sí, habrá gente. O sea, bueno, a lo mejor no sé porcentaje, pero habrá un montón de gente de soldados que hayan ido que se pensaba que iban a otra cosa, claro. Pues claro, si ya de primeras Putin le Claro, llama ellos a lo operación mejor, especial, la idea, mm, o sea, ¿se me escucha bien, sí, se te oye bien. Javi? Nada, que también es verdad que Putin, bueno, una de las ideas que existe es que Putin se esperaba que muchas ciudades del este lo iban a Rusia en su parte iban a coger muy bien, o sea, iban a cogerlas con los brazos abiertos y diciendo, oye, gracias por salvarnos, pero no ha ocurrido esto. O sea, lo que han encontrado es a ciudades del este donde hay mucha gente de habla rusa que han cogido las armas y se han puesto a pegar tiros. Y ya está. Y quién se espera eso, de como Kharkov, que de toda la vida ha sido de habla rusa. ¿No? Y ya está. Y última preguntita, si la pregunta la quería dejar para el final porque es un poco más conflictiva. Y a partir de aquí ya lo que salga en el chat si queréis alguien preguntar algo más. Em, Mm. quiero que me digas, o sea,
por qué realmente se le está dando no más importancia, porque realmente tiene la misma, pero se sale más en la tele, se habla más de ello, a esta Mm. guerra que está habiendo, que a otras como en países que llevan años y años en guerra, como puede ser Yemen, como puede, no sé, países que llevan mucha guerra, y lo mismo que se le da más importancia a los refugiados. Yo, de hecho, donde trabajo, en el pueblo de al lado, hay un montón de refugiados que han venido de Ucrania, y no se le da la misma visión que a lo mejor los refugiados que pueden venir de otras guerras. O el mismo, la misma entrada, no se le da las mismas facilidades. Mm. ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que hay algún tipo de justificación o qué piensas de esto? Pienso que es una pregunta un poco ir a pillar. Pienso que hay mucha gente así que tiene esa idea. Creo que también salió un futbolista del equipo de Betis, de Sevilla, que dijo que, por ejemplo, que no había publicado nada sobre Ucrania porque considera que es injusto decir algo de Ucrania porque en Yemen o en Palestina también hay mucha matanza, ¿no? Y no se dice nada en las noticias, por ejemplo. Pero Ucrania, ¿qué culpa tiene? Eso es lo primero. O sea, en esta situación que tiene la culpa Ucrania, porque, o sea, esas preguntas, por ejemplo, el jugador del Betis debería hacerse a sí mismo y a su propio gobierno y pues a los canales de noticias que tienen en España. Pero Ucrania en este caso no tiene ninguna culpa. Bueno, claro que no. Segundo, ¿qué considero yo? Obviamente yo no justifico a ninguna parte y tampoco estoy diciendo que a un palestino o un chico o chica de Siria le debe tratar, porque es verdad que yo antes no entendía qué es lo que sentían, ahora mismo entiendo perfectamente ese sentimiento que tienen ellos y no justifico de ninguna manera que se les deba de tratar a una persona u otra de diferentes maneras. Entonces, por ahí, si hablamos de refugiados, obviamente no me parece total justo, pero no significa que un ucraniano tenga la culpa de esto. Es decir, hay que entender una cosa sencilla, entendemos todo el mundo en qué mundo vivimos, qué es lo que mueve al mundo, que es el dinero, y hay que entender también que pues, Ucrania, en este caso el conflicto es mi idea, o sea, como idea personal o no, como mi pensamiento, que no sé si será cierto para todos o habrá gente que lo pensará de otra manera, pero hay que entender también que Ucrania tiene mucho que ver con situación geopolítica en el mundo, territorial para lo que es Estados Unidos, y si hablamos de Estados Unidos, en este caso la OTAN y Rusia. Eh, Luego, ¿por qué también hay más bombo a esta guerra? Primero porque puede llegar a afectar tanto a un español, así de fácil, afecta, afecta ya a muchos países europeos que recibían el gas ruso, así como Polonia, eh, Alemania. Y luego, si volvemos a la historia, no hubo ninguna vez que una potencia de este nivel, tanto sea Rusia, Estados Unidos o China, entre en una invasión de un país que está al lado a esa escala, es decir, a una invasión entera de un territorio como Ucrania. Es mi idea. O sea, yo considero que hay que hablar de ese tema y hay que pararle, si quieras o no, a Putin, porque por esa razón hay tanto bombo, porque hace un par de días en las noticias rusas ya están saliendo palabras de que vamos a callar también a los polacos y vamos a callar también a los países bálticos. Quieras o no, si pasara esto, si cayera Ucrania, la OTAN tendría militares rusos en sus fronteras y quieras o no, va a haber mucha tensión con la OTAN. De esa manera afectaría a cualquier europeo, a Sí, cualquier. sí. Y ya está afectándose. Es decir, yo entiendo perfectamente que toda esta historia con refugiados y con pues eso de recibir gente, tarde o temprano aumentarán las fuerzas de, bueno, pues eso de las más nacionalistas y cosas así. Es decir, es cosas normales que pasan en todo el mundo. No sé cómo acabará, pero yo puedo asegurar, bueno, estoy casi confiado de que es la OTAN, bueno, en lo que es el mundo geopolítico va a haber muchos cambios a partir de esta guerra.
y ya está. No sé Algo que qué dentro puedo de añadir. unos años nuestros hijos y nietos tengan que estudiar. Esto Seguro, claro, estará escrito en los libros eso de historia dentro de unos años. Es muy fuerte, es segurísimo. muy fuerte, muy fuerte. Y el tema del COVID lo mismo. Bueno, pues Mm. si yo no tenía más preguntas preparadas, la realidad es que, o sea, me gustaría, si quieres, vamos cerrando ya, porque allí, no recuerdo mal, allí van a ser las 12 de la noche, ¿no? Sí, -10, Exacto, 12 12 menos menos 10. 10. Es una hora más. Mm. Entonces, dejo espacio a que tanto en el chat o mandéis algún mensaje de ánimo, que me gustaría que, bueno, que recibiera mensajes de ánimo de la gente de aquí de España, que estamos con él, que estamos con Ucrania, o al revés, gente que quiera decir su opinión respecto a algo que haya dicho Misa, o hacer alguna pregunta en concreto, o lo que quiera. Y si no, pues cerraremos ya. Y si quieres, Misa, también dar algún mensaje de, pues, de prosperidad, de estamos bien, no sé, en general, la familia bien, te pregunta Guifese. Sí, mi familia todos bien, aunque ya os digo yo que no ha sido nada fácil sacar de la zona de Irpin y la zona de combate a mis padres, porque o sea, la gente mayor hay que entender cuando están en su casa, están en su casa y dicen yo no me voy de aquí y ya está. Y hasta que no se les había cortado la luz, el agua, el gas y no cayó un misil, mis padres no se querían mover de ahí. Y tuve que, pues eso, hacer todo lo posible para poder sacarlos y mover a mucha gente. Porque también mi padre, por ejemplo, es menos válido. Y que de hecho creo que sacaron una foto. Pero sí, es así. O sea, no ha sido nada fácil, pero ahora mismo todos bien, todos sanos y salvos. Y bueno, ya no sé si estás viendo el chat también, te están enviando así mensajes. Muchas Eh, gracias a sí. todos. ¿Cuál es la mejor vía para ayudar desde España? Dice OB. La mejor vía es, bueno, empezando porque hay que entender que la guerra no solo es en la zona de combate, es decir, en terreno, sino que también pues, hay una guerra informativa. Es decir, a Rusia no hay que dejar ceder a Rusia que pasen a España, a la Unión Europea, al mundo, la idea de que lleva Rusia. Es decir, hay que luchar contra eso, hay que dar a conocer a la gente la realidad, al menos. Hay que, mm, hay que ser solidario, aunque entiendo que mucha gente dirá ahora, bueno, yo solidario con sirios, no, yo con ucranianos sí, ¿por qué? Bueno, pues considero que hay que ser solidario con todo el mundo, tanto, pues, pero ya os digo yo que ahora que entiendo un poco lo que es, duele mucho, sobre todo nadie se quiere mover, o sea, es decir, ya os digo yo que no es la culpa de un ucraniano moverse a España o moverse a otro país, ni lo quieren, es decir, todo el mundo ha nacido en su ciudad y todo el mundo quiere, es decir, nadie quiere moverse. Y hay mucha gente que ya os digo yo que con que acabe la batalla se volverá a Ucrania. Y es así, porque quieras o no, quieres vivir en tu casa. Quieres vivir en tu casa, en tu pueblo, con ver a tu gente, seguir con tu cultura y es así. Y ayudar, pues solidaridad, ayuda informativa, Sí. donaciones a De hecho, ONGs, a de hecho, OB también dice que mm, se ha puesto en contacto con la embajada ucraniana en Barcelona y ha mandado medicamentos y bien. No lo hace para si alguien mm, quiere hacer algún tipo de ayuda así, pues se puede poner en contacto con la embajada de Ucrania mm. aquí en Valencia, donde sea, y para que desde allí Creo manden. que sí, creo que en Valencia, bueno, si estamos en Valencia, porque supongo que habrá mucha gente de Valencia, pero en muchas ciudades españolas, por ejemplo, en Alboraya, conozco que hay zonas donde reciben como ayudas, ¿no? Y luego mandan camiones a Ucrania con comida, ropa, etcétera, comunicación, medicación, y ha llegado mucho de España. Y hay que decir que la gente de aquí lo agradece mucho y es muy, o sea, que es lo que volvemos a decir, que la gente lo recordará para siempre. Ah, y también, mira, ahora que me he acordado, ¿por qué afecta tanto también, dan el bombo a Ucrania también? También me gustaría añadir que, si no lo sabíais, Ucrania era la segunda potencia del mundo
con el trigo, es decir, con lo que es el trigo y proporcionaban mucha comida a lo que es países de África, de Asia, del Medio Oeste, bueno, sí, de pues, lo que es Algeria y todo eso. Todos esos países recibían comida, o sea, lo que es el trigo, para el pan y cosas así. No, ahora están bombardeando, o sea, bombardeando cosas como de comida que luego se trasladaba a otros países. Es decir, que mucha comida, o sea, muchos países que antes era necesitada por parte de Ucrania no lo van a recibir tampoco ahora. Y es así, o sea, quieras o no, pero afecta al mundo, afecta. Dicen también por el chat que si crees que la parte ultranacionalista Azov, ucraniana, Mm. puede dar un golpe de estado si se llega a un acuerdo a medias tintas con Rusia. Por ejemplo, cediendo territorios. Eh, Mira, volviendo un poco a la historia, en España hay mucho también, me acuerdo muchas historias sobre lo que es ultranacionalista. Creo que también se metieron con Zozulia, un futbolista ucraniano Sí, que era neonazi, cosas así. Y todo esto es a poca información que tienes sobre un poco lo que es Ucrania, lo que es un poco la historia ucraniana, un poco la historia del este. No quiero ofender aquí a nadie, si le ofendo disculpas, pero considero que son ideologías más prorrusas un poco, y las ideas que va metiendo Rusia en sus campos de información contra Ucrania, tanto en la Unión Europea y en el mundo, porque quieras o no, Russia Today, por ejemplo, estaba en todos los países europeos. Y esas ideas de que Azov, por ejemplo, Azov, hay chavales que, quieras o no, en cada país hay nacionalistas, tanto en España, en, eh, en muchos países, pero la idea de Azov no es atacar Ucrania ni conquistar otros países. La ideología que va siguiendo Azov o cualquier militar ucraniano es defender a su propio territorio y ya está. Es verdad que habrán militares, tanto de ambos lados, y en la guerra pasan cosas así, que, que algún soldado pues, es más radical, pero eso no significa que todo el batallón de Azov sea radical y que van cortando cuellos a todo el mundo. No es así. Ellos están defendiendo su territorio y su historia, su cultura. No han entrado en Rusia, no están machacando a ucranianos por si habla. O sea, en Ucrania nunca pasaba eso de que si hablabas ruso te cortaban el cuello o por parte de Azov. Eso nunca ha sucedido así. Habrán radicales, pero son radicales ucranianos, así, por decir. sí, en todos. Y, por ejemplo, la historia de Zozulia en su tiempo, Zozulia apoyaba a militares, no solo a Azov. Es decir, Zozulia proporcionaba ayuda militar a los militares, tanto a Azov, tanto militares de otros grupos militares ucranianos. Es decir, no perseguía la idea de ayudar a neonazis porque tienen cultura neonazi, sino que perseguía la idea, y él lo dijo muchas veces, perseguía la idea de proporcionar alimentos y municiones a los soldados ucranianos para defender el territorio ucraniano. Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. O sea, mi mensaje para ti es que ya lo que hablamos también de hacer, bueno, actualizar un poco la info cada 2 semanas, que ojalá esto acabe pronto y que no tengamos que actualizar ninguna información, eso lo primero, Mm. pero que bueno, que si la cosa sigue así y hay algún tipo de novedad o algo, pues que podamos hacer una videollamada y contándonos así lo que se vive actualmente en Ucrania, que lo podamos saber de primera mano contigo. Y te agradezco un montón que hayas querido participar con nosotros en este directo porque, bueno, yo creo que poco contenido habrá como este en internet y que sepamos tan de primera mano lo que está pasando allí es de agradecer y que tengas la valentía de hacerlo también. Entonces, te mando un abrazo desde España, de parte de todos los españoles. Yo parezco el rey, pero no. No, Y pues nada, nada, tío, un abrazo y gracias por participar, de verdad, se agradece un montón. muchas gracias a ti, Javi, y a toda la gente que se ha conectado. Muchas gracias por que esté, y sobre todo a la gente que me ha preguntado estos últimos días de cómo estoy, que también habrá por aquí. Muchísimas gracias, realmente.
ni me lo esperaba de que tengo tantos amigos y estoy muy agradecido, la verdad, a todos y a todas. Y había una pregunta que había leído de si he visto en Ucrania si hay muchos patrullas internacionales. He visto movimientos de muchos militares y de furgonetas y de todo, pero tenemos prohibido totalmente grabar algo o publicar alguna información. Si lo hacemos, o sea, pero sí que he visto muchísimo del militar y muchísima gente, pues a mí me paran todos los días gente con metralletas, para que tengáis una idea. Es decir, que si la gente lo ve todo, lo que pasa es que no lo publica. Y sí, también hemos visto patrullas internacionales, hemos visto soldados eh, de muchos países, tanto de España también. De España también viene gente. Bueno, pues ahí estás Y viendo nada, muchos. claro, para acabar esto, pues nada, muchísimas gracias otra vez por conectaros. Estoy muy agradecido de que por lo menos escuchéis esto, porque al menos estar informado creo que es importante. Y pedir perdón por si, si no me he explicado en algunos momentos correctamente o si no he llegado a Ah, explicarme muy bien. Pero todo bueno, correcto, lo he Misa. intentado lo mejor Has, posible. has perdido un poco el español, pero bueno, pues, poco a poco lo tendrás que recuperar. Y ahora, Bueno, Misa, bueno, tío, venga, que vaya bien y a ver si lo que recupero. vamos hablando, Vale, ¿vale, tío? tío. Ah, un abrazo. Vale, tío. Chao. Muchísimas gracias. Chao a Gracias, todos. chao, 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 chao. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí la conversación con Misa. Brutal. La verdad es que poco que añadir. Bueno, espero que todos los mensajes que habéis mandado de gracias, de ánimo, tal, que se los hagáis llegar bien a él, que creo que los ha estado leyendo, lo tenía delante, se lo he dicho que se lo pusiera delante, porque le he dicho que iba a pedir que la gente pues enviara mensajes y tal. Aunque no se esperaba que a lo mejor entrara tanta gente, porque me decía, bueno, ¿cuánta gente suele entrar a tus directos y tal de este tipo? Y a lo mejor pues yo digo 10, 20 personas, o depende del día, claro, depende. Pero creo que hemos conseguido que, bueno, que haya un cúmulo de gente importante para que él se sienta lo suficientemente fuerte como para explicar lo que le está pasando y para, bueno, mostrar la realidad de lo que está viviendo, que es una realidad muy, muy triste que la tenga que pasar y pongo en su piel y vamos, yo no estaría ni la mitad de calmado. Bueno, yo no haría la videollamada, yo. Se lo agradezco brutalmente. Desde aquí, desde España, pues le mandamos toda la fuerza y ánimos porque esto acabe y porque no tengamos nunca más que reunirnos por videollamada y que nos podamos ver en persona. No sea por videollamada y que no sea por actualizar la info de la guerra.